Hola amigos, es un placer saludarles. Estamos nuevamente con otro video tutorial. Esta vez estaremos viendo lo que es la creación de nuestras secciones transversales, mismas que van a ser creadas a partir de nuestras sampling line o líneas de muestreo, las cuales creamos en el video anterior, que por cierto te recomiendo que lo vayas a ver antes de ver este video para que entiendas el proceso. Hola a todos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video donde estaremos viendo lo que es la creación de nuestras secciones transversales a partir de nuestras líneas de muestreo o lo que son las sampling line. Recuerden que habíamos creado en el video anterior, ¿verdad? El cual por cierto se los voy a dejar acá en la descripción también para que puedan verlo y en secuencia a nuestros videos. Entonces vamos a proceder a crear nuestras secciones transversales, ¿verdad? Aquí desde la pestaña Home, ¿verdad? En la parte de Profile and Section View vamos a lo que es la creación de nuestras secciones transversales. Entonces vamos a elegir acá dentro de todas estas opciones crear múltiples view. También podemos crear una única section view, que si ustedes me dejan acá en los comentarios que les haga un video donde les muestro cómo crearlas, ¿verdad? En el caso de que se necesite pues crear una en específico y ver sus configuraciones. Entonces en este caso vamos a seleccionar la creación múltiple y acá pues nos aparece la siguiente ventana donde vamos a proceder a hacer las configuraciones. Entonces primeramente seleccionamos el alineamiento, ¿verdad? En este caso solo tengo uno. Nos sale por defecto el grupo de las sampling line, ¿verdad? En este caso igual tengo solo una. Y acá pues tenemos el rango de estación donde yo tengo desde el inicio hasta el fin, que es la selección automática. Tenemos también esta que es especificada por el usuario, ¿verdad? Que es prácticamente como les decía en la creación de los sampling line. También acá podemos hacer una configuración de rangos de estaciones específicos. Vamos a dejarlo por defecto. Aquí tenemos el nombre de la vista de sección, nuestra capa y nuestro estilo, ¿verdad? Vamos a dejar este estilo que posteriormente, como les digo, si ustedes me dejan en los comentarios que les haga también un video donde les enseñe cómo hacer las configuraciones, cómo cambiar nuestro estilo y todo lo demás. Entonces una vez hecho esto vamos a darle en Next, ¿verdad? Acá tenemos el tipo de template, ¿verdad? Que nos sale por defecto acá con su respectiva escala. Ustedes pueden ver, dando clic en los tres puntitos se nos aparece cuál es la que estoy seleccionando, ¿verdad? Que es un ISO A1 con su respectiva escala. Y tenemos esta otra opción también donde nos muestra cómo van a quedar acomodadas. Igual tenemos un estilo acá. Puedo seleccionar este o puedo seleccionar este.
donde va a aparecer aquí una plantilla, pero en este caso pues vamos a dejarlo acá a manera de ejemplo. Si ustedes ya quieren ponerle una plantilla, si tienen su propia plantilla, pueden utilizar esta y darle la dirección acá. Entonces vamos a darle next y acá nos aparece pues lo que elegimos en el ancho tanto a la izquierda como a la derecha de nuestro eje principal. Next, y acá el rango de elevación pues vamos a dejar automático porque queremos que nos tome lo que son las elevaciones de nuestro terreno. Vamos a dar a next y acá nos aparecen pues lo mismo que estuvimos viendo en lo que son los sample line, y ya elegimos nuestro estilo, que es lo que les comentaba en el video anterior, que íbamos a ver ya en esta parte de la creación de secciones. Si recuerdan, pues habíamos elegido terreno 1 y terreno 2 para nuestras superficies respectivas. Vamos a darle a next y vamos a ver la última opción, que es la de poner las bandas, así como la que hemos visto a la hora de crear nuestro perfil, pero acá pues no es tan necesario a menos que se requiera. Y como pueden ver, aquí tengo también algunos estilos. Por ahora vamos a dejarlo así y vamos a darle en crear sección view. Entonces una vez hayamos dado allá, vamos a elegir, si ustedes se fijan acá, nos dice que demos clic en el origen donde queremos colocar. Vamos a darle acá. Esperamos que carguen y ya tenemos nuestras secciones. Como pueden ver, y vamos viendo nuestras diferentes secciones. Y si ustedes se fijan, aquí va aplicado ya el peralte, ¿verdad? Que también hay un video dentro de este curso de diseño geométrico de cómo aplicar nuestros peraltes. Y pues estamos viendo la parte inferior acá y la parte superior que hemos creado. Entonces espero que este video les sea de mucha utilidad. Recuerden compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal para que sigan viendo mucho más contenido. Y para comentarles pues que esta es nuestra línea que representa nuestro terreno natural. Entonces esténse pendientes al siguiente video. Hasta la próxima.